Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Pues tenemos muchos datos, la verdad que necesitaríamos hoy el doble de espacio y quizá nos quedaríamos cortos de la cantidad de temas importantes del punto de vista económico y empresarial. Y tenemos que decir que nos gustaría dar muy buenas noticias, de hecho cuando las hay, las damos, pero casi hay que buscarlas con linterna. Y vamos a empezar con una que tiene unas consecuencias quizá para los medios generalistas han pasado desapercibido, pero desde luego es de una gran gravedad. En estos momentos, las comunidades autónomas españolas tienen bloqueados, por falta de recursos, 4.898 millones de deuda comercial, de deuda a proveedores. ¿Esto qué supone? Supone que esas empresas a las que se les debe dinero pierden liquidez, supone que algunas tendrán que pedir créditos para pagar a otros proveedores y supone que las que no pidan esos créditos tendrán que o demorar pagos o tirar pues de su propia caja, si es que la tienen, convirtiendo todo en una especie de cadena perversa que frena la economía. Y en estos datos oficiales, que precisamente en un informe que publicaba ayer El Mundo, pero que luego en las páginas oficiales de los ministerios recogen, aparecen el ratio de pago, el tiempo de pago de las diferentes comunidades. Por ejemplo, Andalucía nos encontramos con la sorpresa que paga bastante bien. Aparece operaciones pagadas a 14,20 días, el ratio de operaciones pendientes de pago a 30 días, el pago medio a 18. Y tenemos tres comunidades que baten el récord, y entre las que se encuentra Cantabria, de pago retrasado, que son Murcia, Valencia y, en peor lugar, Cantabria. Cantabria está en un ratio de operaciones de pago de casi 25 días y el ratio pendiente de 60,87 y un periodo medio de pago de 50 días. Bien, esto supone, unido al retraso de otras comunidades, que respecto al año anterior hay un 13% más de cantidades que se deben a las empresas españolas en las diferentes comunidades autónomas. Entonces yo me pregunto si la parálisis política justifica esto. Debiera de haber instrumentos que evitaran que las empresas puedan llegar a colapsar, que los autónomos no cobren, etcétera, etcétera. Esto es de una gravedad absoluta, pero una gravedad absoluta que está frenando absolutamente, perdón por la reiteración, el desarrollo. Creo que lo he explicado bien, don Carlos. Perfectamente. Y además que viene a ahondar a una situación ya de por sí complicada. Si estamos empezando a vivir una cierta recesión, desaceleración económica, y a una parte importante de la economía, que es la que depende de las administraciones públicas, se les retrasa el pago, pues ponemos en verdadera situación de debilidad y de peligro a muchas empresas que viven de ello. Y como usted bien decía, además, como siempre, al final, siempre volvemos a lo mismo, los más desfavorecidos, los más frágiles son los que lo van a sufrir más. ¿Cuántos autónomos con empresas muy pequeñitas no se pueden ni siquiera permitir el lujo de financiar deuda, de pedir a los bancos un pequeño pulmón de oxígeno financiero para poder superar esta situación? Lo triste de todo esto es que al final
Lo que da la sensación desde fuera es que se está utilizando este tema como una herramienta política en este mar un poco revuelto que estamos viviendo en estos días. Esperemos que al final la sensatez se establezca y sea posible que el dinero retenido ahora mismo por Hacienda fluya a las comunidades autónomas para evitar este descalabro a muchísimas empresas. Don Aurelio, esto es muy grave, lo que acabamos de contar, ¿no? Esto es muy grave porque efectivamente el hecho de que las empresas no cobren, pues representa, si ellos no cobran no pueden pagar. Y esto no tiene ninguna justificación. Esto tiene mucho que ver con el talante y el carácter de quienes dirigen. Es ese talante y ese carácter de mal pagador, porque esto ha sido tradicional en estas comunidades y en esta de Cantabria, cuando todas pagaban muy bien. Incluso dentro de la misma región hay corporaciones locales que pagaban muy bien. Tenemos el caso del Ayuntamiento de Santander, que los pagos los hacen con una agilidad extraordinaria. Pues bien, no es así en la comunidad, y siempre que surge una incidencia, ahora lo basan, lo justifican en que el gobierno central no está dando a las comunidades el dinero que les corresponde. Pero ahora es esa razón, otras veces ha sido otra. Lo cierto es que estamos en una demora del pago insostenible. Y digo, tiene que ver con el carácter y la manera de ser de quienes dirigen, y tiene también que ver con esa falta de respeto a las empresas y a los empresarios, porque esto muchas veces es una cuestión de prioridades. Y esto debería ser una prioridad. Yo además quería añadir una cosa, que además esto también fomenta el que en algunas comunidades arraiga más todavía el sentimiento de diferencia con otras comunidades que, como tienen, en este caso hablo del País Vasco y Navarra, que están totalmente fuera del sistema de financiación autonómico, no dependen de la hacienda pública para recibir las compensaciones de presupuesto, y que no están sufriendo, ni sus empresas están sufriendo esta situación. Y yo lo que quisiera hacerles, la pregunta del millón, es una pregunta bien intencionada, si ustedes la contestación, porque yo creo que alguien de la Administración Regional Cántabra, me refiero del área de economía, debiera de explicarlo. Cantabria es una de las regiones, no sé si es la número 1, mejor financiada por habitantes en todas las estadísticas. ¿Cómo es posible que, siendo los mejor financiados, somos los terceros peores pagadores? No lo entiendo, igual tiene una explicación. Don Carlos, ¿tiene usted contestación? Pues desgraciadamente no tengo... Don Aurelio, ¿usted tiene contestación? Sí, tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿Es gestión con el talante y el carácter de malos pagadores de quienes nos dirigen. O que estamos gastando más que lo que podemos. Y es que es cuestión de prioridades. Pagar a los proveedores debe ser una prioridad y una preocupación, pero es lo que menos les preocupa. Si hay que pasar 50 días frente a los 15 o 18 de otras comunidades, pues se pasa y que se aguanten, y ni siquiera les dan una explicación. Y además, no solamente se está dando esta circunstancia, sino también se da otra circunstancia. Así como decía don Carlos, cómo funcionan en el País Vasco, pero es que funcionan pagando bien y además siempre con una tendencia a favorecer a las empresas de su localidad. Y aquí es al revés. Aquí es al revés. La comunidad autónoma es un elemento que tiene una incidencia importante en el consumo, y muchas pequeñas empresas irían mucho mejor si apoyase el gobierno, si su consumo lo hiciera en estas empresas. Pues no, aquí esto se va fuera un porcentaje importantísimo. Y no sé cómo pagarán a los de fuera. Bueno, yo como no tengo contestación, no me atrevo a decirlo ni tampoco a dar una opinión. Yo digo, constato los datos oficiales y nada más. Lo que también es oficial es que el déficit público, que esto es también otro asunto de gravedad, por eso le decía que teníamos un programa para sudar, se ha disparado en lo que llevamos de año un 17%. Es decir, atención al dato que vamos a dar. Las cuentas se han cerrado en la primera mitad del año superando el objetivo marcado de ya para todo el año. Teníamos una previsión del 2% de déficit del PIB y estamos en julio en el 2,1%, con un incremento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior. Aumenta los gastos del Estado, de las comunidades, de la seguridad social. Y todavía dicen, no, pero esto va a tener unas correcciones en el transcurso del año y lo vamos, es decir, pero bueno, esto es como el que no quiere ver la realidad, y esto es de una gravedad que nos está
llevando pues a un camino que realmente huele muy mal. Y me gustaría equivocarme, pero desde luego no tiene muy buena pinta el enfermo, don Carlos. Yo casi voy a ver la parte positiva del asunto, y es que aunque el déficit público sube bastante menos de lo que pasaría si el presupuesto que ha estado por ahí negociándose con Podemos se pusiera encima de la mesa. Con lo cual, la subida, que es una subida de una décima, que es muchísimo dinero, es importante. Es que quedan 6 meses, ahora ya 5 o 4, pero... Sí, las previsiones estamos hablando con correcciones y todo, que incluso se puede ir a dos décimas y media. Que es muchísimo dinero, es un desastre, pero bastante menos, por eso digo, quiero quedarme con la parte positiva, bastante menos de lo que hubiera supuesto, lo que supondría el famosísimo acuerdo que se estaba negociando encima de la mesa con Podemos. Efectivamente, no cumplimos, se está aumentando el déficit, pero es que además se está aumentando frente a un compromiso de reducirlo, o sea que quiero decir que llueve sobre mojado, ¿no? Bueno, pues esto es cierto, los gastos están subiendo. Yo creo que falta una mentalidad, en una situación como la que se está viviendo y lo que se nos viene encima, falta una idea, una mentalidad y una actitud de austeridad en el gobierno. Porque si esa actitud de austeridad existiera, pues no llega un gobierno nuevo y no metía 18 cargos nuevos, altos cargos más ahí. Y se gastan entre corporaciones locales y ayuntamientos. Pues usted se refiere a Cantabria, está hablando ahora. Hablo ahora de Cantabria, sí, pues están multiplicando los costes. Pero bueno, está pasando lo mismo. Usted ve ahora en Madrid, pues se han duplicado los cargos, o no duplicado, vamos, una parte de los cargos, pues porque como entran más partidos y el primer objetivo de los partidos es el clientelismo, es ir metiendo a sus amigos, pues eso lo tiene que pagar el ciudadano. Y nunca hablan de ello. O sea, siempre hablan, hay que recortar gastos, hay que recortar servicios sociales, pero nunca dicen, tenemos que ver cómo la administración gasta menos. El diario Montañés publicaba el pasado domingo un informe muy interesante que radiografiaba un poco cómo van las cosas en Cantabria. Y Cantabria ha sufrido un parón, un frenazo, como titulaba, en su crecimiento. Según los datos oficiales de la EIREF, el PIB interanual subió en Cantabria un 2,1 en el segundo trimestre, frente al 3,6 que había hecho en los 12 meses anterior. Es decir, que había bajado más de un punto, punto y pico. Y vemos como otras comunidades pues estaban en el 2,9, 2,8, 3, etcétera. No habían tenido ese parón. Esto realmente son datos preocupantes. Claro, de estos temas en Cantabria apenas se habla, ¿no? Se sacan botes de humo, se lanza un bote de humo y se habla un tema unos días, vuelve a salirse y tal. Y las polémicas siempre son estériles sobre temas banales o son importantes. Bueno, lo mismo que ocurre en España, no es tampoco nada nuevo. Así es difícil que se pueda solucionar ningún problema, ¿no? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, como decíamos antes, pagamos peor que la mayoría de las comunidades? Pues habría que hacerse, si yo fuera administrador, una pregunta. ¿Por qué, teniendo más financiación, andamos peor de tesorería? Otra pregunta, que yo no tengo respuestas, de verdad, que no soy malintencionado, pero habría que contestarlas a los ciudadanos y decirles la verdad, si igual es un problema estructural. Es más, yo creo que es un problema estructural, de viabilidad, de esta propia comunidad. Pero claro, eso es muy fuerte decirlo, porque eso significa que podríamos en cuestión muchas cosas, y eso no interesa a don Carlos. No, y porque además, como usted bien acaba de recordar, Cantabria es una comunidad que hoy por hoy está muy bien financiada por el Estado. Claro. Pero eso también hace que seamos una comunidad muy dependiente de las cuentas y de las transferencias del Estado. Tanto es así que la inversión pública del Estado afecta en nuestro Producto Interior Bruto de una manera contundente. En el momento que la obra pública por parte del Estado se ralentiza o desaparece, como ha pasado en algún momento, pues vemos que no tenemos elementos que puedan equilibrar ese desbarajuste. O sea, somos tremendamente dependientes y sobre eso, que es una realidad, tampoco se hace nada. Con esto no estoy diciendo que no queramos o no quiera una buena financiación para nuestra comunidad autónoma, pero no podemos depender de esa manera tan brutal de las cuentas del Estado. Tengo bastante buena memoria y recuerdo que cuando esta financiación, que se aprobó en la época de Zapatero, este sistema, me acuerdo aquellas ruedas de prensa
del consejero de turno, que no sé quién era, de Hacienda, felicitándose por la financiación, que era maravillosa, que aseguraba el futuro. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora ya no es buena cuando estamos líderes, me parece? Entonces, esta es la cuestión. Algo estamos haciendo mal, algo o estructuralmente no lo podemos aguantar, o no estamos gestionando bien los fondos, o que lo expliquen, porque igual tiene una explicación, y yo lo digo, que igual tiene una explicación. Sí. No, iba a decir que esto es un poco parecido como en su momento con la Comunidad Económica Europea, con los famosísimos fondos, aquellos que transferían desde la comunidad a las regiones, a los países más pobres, para que hicieran un esfuerzo precisamente con esa financiación europea, para que con el tiempo fuéramos capaces de dotarnos de infraestructuras y de formas de poder alcanzar la media europea. El país que lo hizo, pues más o menos lo consiguió. Quien dedicó ese dinero para gastárselo en fiestas, pues no lo hizo. Sí, bueno, dice don Gervasio que quizás sea un problema estructural. Bueno, problemas estructurales, para eso están los gobiernos, para modificar las estructuras. Si una nación, una región no puede funcionar con una estructura que puede ser obsoleta, pues para eso están, para modificar todos sus sistemas, los sistemas productivos y la manera de funcionar, para que esa empresa o ese país o esa comunidad sea viable y pueda vivir al nivel del resto. No podemos estar, como muy bien decían ustedes, esperando a ver qué nos viene de fuera, porque aquí resulta que si analizamos un poco lo que está sucediendo, vemos que todos esos proyectos revolucionarios que a lo largo de años se viene diciendo, es que no se plasma en realidad ninguno. O sea, ¿dónde están esos grandes proyectos que iban a generar puestos de trabajo? Si es que ahora es mejor decir a la sociedad a la cabeza del mundo. Ahora, o sea, el programa de político, perdone, del gobierno, que fuera este o otro de centro derecha o lo que fuera, debiera decir, mire, les garantizamos que vamos a dar los mejores servicios públicos y el mantenimiento de todo, pero no podemos hacer obras, porque no tenemos dinero. Es que esa es la realidad, porque no tenemos fondos, porque cada vez queda menos para hacer inversión y cada vez se llevan más los gastos estructurales. Por eso yo lo decía, que ese es el grave problema. Entonces, en la capacidad de maniobra de cualquier gobierno en Cantabria, y yo creo que en otras comunidades, cada vez es menor. Y depende más de que venga alguien e invierta, don Aurelio. Sí, pero fíjese usted habla con los distintos sectores económicos y todos aportan alguna solución. Ah, sí. Pero todos se quejan de lo mismo, de que el gobierno está en otra onda, que no les hacen caso. Usted mira la ganadería, la producción láctea, que en Asturias es un factor muy importante del Producto Interior Bruto. Se habla de casi de un 10% y en España en Cantabria el 1 o el 2%, y además está muriendo, está en caída libre. La producción de carne, eso, bueno, pues es un sector que no es de los que hoy inciden más en una economía moderna, pero en una región como Cantabria es importante y puede incidir como incide en Asturias. Pero es que oye hablar de la industria y sucede más o menos lo mismo. Entonces dice, vamos a ver, ¿dónde está el gobierno? Da la impresión de que están en otra onda. Por ejemplo, hemos perdido, y lo estamos perdiendo completamente, el tren de las energías renovables. ¿Y qué expectativas hay? Pues parece ser que no hay ninguna, porque ahora mismo, por ejemplo, usted ve que hay un proyecto de una empresa, creo que es una empresa vasca, que quiere poner en Castrurdiales un parque eólico. Bueno, eso hace falta como el comer, porque es el futuro de la energía en este país, pues para dar una energía moderna, barata, ecológica y demás. Bueno, usted al gobierno no le ha oído decir nada, solamente se han oído las voces de la gente, algún concejal del Ayuntamiento de Castro, impidiendo o diciendo que eso ahí no se va a hacer porque lo van a impedir ellos. Pues no se puede poner tanto freno al desarrollo y a la evolución. Habrá que buscar una solución, y si hay una empresa que quiere hacer una inversión en un sector que aquí es absolutamente deficitario porque estamos a la cola real de España en energías renovables, pues habrá que ver ese proyecto e incluso habrá que apoyarlo, y además habrá que desarrollar otros. Y el ecologismo está muy bien, pero también hay que gobernar. Don Carlos, ¿usted no cree que el gran debate de los próximos meses podría ser, ¿es viable la actual estructura de gobierno, de esa administración de Cantabria? Y para poder tener, es decir, una reestructuración es cambio de esto para poder invertir, quito grasa para poder invertir, etcétera, etcétera. Claro, si uno ve luego la tendencia no de los partidos gobernantes aquí en Cantabria, pero como usted ha dicho, lo hemos visto en Madrid igual, es nombrar asesores y cargos públicos. Esa es la primera obsesión. Da igual que haya demora en el pago,
pero primero hay que meter el grupo de amigos o de afines. Porque claro, ¿cómo le voy a decir? O en otros casos, como acabo de enterarme recientemente, ¿no?, de política, que cambio de partido y ya tengo otro cargo en otro ayuntamiento, ¿no? Y ya tengo solucionado mi vida. Sí. Es decir, el problema hoy que es que los partidos, y en esto ninguno puede decir nada, se han convertido en agencias de colocación puras y duras. Y claro, ese sistema que es de todos, porque ninguno se puede insultar en ese aspecto, pues es realmente pernicioso para la sociedad. Es así. Lo que ocurre es que es un debate que generalmente nace viciado porque en el momento en que uno pone encima de la mesa esa discusión, parece que se le acusa de no creer en el regionalismo, en la comunidad autónoma. Automáticamente. Ese es el problema. Ese es el tema. Entonces, que no hay puntos medios. Es decir, no hay puntos medios. Por ejemplo, pensar que la Asamblea, el Parlamento de Cantabria puede funcionar con la mitad de diputados o la mitad de funcionarios, que las consejerías podían tener menos estructura, que haber menos consejeros, quitar muchos gastos. ¿Eso es negar la autonomía? No, para nada, por eso digo. Pues es que eso es una trampa. Es igual que también entra el discurso victimista, es muy socorrido, y entonces lo que digo, el buscar siempre factores exógenos externos para echarle la culpa de todo lo que sucede a la comunidad es el otro gran debate que siempre se pone encima de la mesa. Entonces es que nunca debatimos sobre las realidades, debatimos sobre esto, sobre cuestiones más viscerales, menos de razón, más de corazón. Y sobre eso es muy difícil. O sea, yo si estoy sentado en la mesa y quiero hablar de una manera razonable, poner datos, ver, construir, y lo que tengo enfrente es solamente puro corazón y me habla de esto, pues entonces el diálogo es imposible. Y el problema es que encima de la mesa ahora mismo lo que hay es corazón, hay muy poca razón. Y sobre eso, pues al final es muy difícil construir algo que tenga validez de futuro. Ese para mí es el problema. Yo creo que está tocando usted el asunto nuclear del tema. Es decir, yo observo con preocupación algo que sucede mucho en el nacionalismo, se apela mucho, y en Cantabria últimamente, a los sentimientos, que yo, por ejemplo, cuando estoy fuera, voy a Zaragoza o no sé qué, casi lloro pensando en mi tierra, ¿no? Es decir, que uno no es más o menos, pero uno luego tiene que ser, evidentemente. Entonces se juega con eso, no se hace nada, se canta Viento del Norte y ya está, lloramos, echamos una lágrima todos. ¿Y qué hemos hecho detrás? Es que ese es el asunto, ese es el asunto nuclear, que es tan viejo, y que ya Ortega y Gasset también, y otros. Es decir, el tema es apelar a los sentimientos que tiene todo ser humano y dejar lo nuclear, es decir, vamos a vivir mejor, vamos a intentar hacer esto mejor. No, eso con el lloro y decir y no me ayudan. Yo creo que usted ha tocado ahí el punto nuclear, don Aurelio. Eso es totalmente cierto. Son intereses disfrazados de apelación a los sentimientos, pero no hay más que intereses. Exactamente. Porque eso lo controlan bastante bien. Si hablamos de los políticos, esa manera de utilizar los sentimientos y el corazón es pura teatralidad, en la mayoría de los casos, porque luego ve cómo son y esos sentimientos... Y acaba siendo nefasto para los pueblos. Ahí vemos lo que Cataluña acaban siendo nefasto para son nefastos porque el pueblo, a fin de cuentas, se deja llevar. No está vacunado contra esos populismos y esa manera de utilizar las cosas, hablar de los regionalismos, de una bandera, de una canción que queremos cambiar el himno por cualquier cosa que oímos, pero es amigo nuestro quien lo hace. O sea, quiero decir que todas... Y la gente entra a ese trapo. Pero claro, luego vemos la realidad, vemos cómo va la economía, vemos que de Cantabria cada día se tienen que ir 10 jóvenes, y además jóvenes bien preparados y suficientemente, que se tienen que salir fuera de aquí. Y en este momento que hablamos del índice, por ejemplo, de natalidad en Cantabria, o del índice de cuántos trabajadores hay por cada pensionista, y nos encontramos que estamos como un 15 o un 20% por debajo de la media de España. ¿Qué pasa? Pues que los jóvenes se están marchando y aquí está la región envejeciendo de una manera espectacular, los pueblos se están quedando vacíos. Entonces, si eso no se aborda con decisión, y yo creo que eso no está en la cabeza de los dirigentes, porque usted oye hablar al presidente, al vicepresidente, a todos los políticos, y no hablan de estos temas que son temas candentes, que es lo que hace pues que la gente le pueda llegar cada día los recursos para vivir. No tenemos mucho tiempo para más. Yo creo que el problema es
no se queda solo. Por supuesto que los dirigentes tienen mucha responsabilidad, por supuesto, pero más iría a la población, ¿no? A la sociedad. Yo diría más a la sociedad, ¿eh? Al final, los pueblos no vamos a echar. Quiero decir que a veces los dirigentes, no voy a ser yo el que ni le defienda ni les ataque, porque hay gente maravillosa en la política y gente menos maravillosa. Pero quiero decir que los dirigentes al final son una exposición, una muestra de lo que es la sociedad, y la sociedad va más al sentimentalismo. Es real. Es una y muestra, sí. pero es una muestra, pero deben ser líderes. Es bueno. una muestra, pero una muestra diferente. Don Carlos, no, lo que iba a decir era eso, si es que la reflexión no es contra los políticos, la reflexión es contra la propia sociedad. Exactamente. Que al final, lo que usted bien decía, los políticos son un reflejo de la sociedad que tenemos. Entonces la sociedad no quiere ese debate, la sociedad vive feliz adormecida. Exacto. Y en esta situación, pues bueno, pues es lo que tenemos. Al final estamos teniendo lo que estamos pidiendo. Ahora salir sería ningún partido político que estuviera ahora gobernando en Cantabria, ni ahora, ni actual, ni después, sería capaz de salir y decir, señores ciudadanos de Cantabria, tenemos que hacer unas reformas estructurales muy importantes que van a suponer esto y esto. Pero esto nos va a proporcionar. No lo haría nunca, ninguno. Yo diría más. Pierde usted la esperanza. Lo más triste de todo esto es que hemos tenido una campaña electoral hace muy poco y ha habido algún partido que tímidamente o menos tímidamente lo ha dicho, pero sin embargo hemos visto y estamos viendo que en cuanto tiene responsabilidades de gobierno, lo primero que hace es pedir nuevos asesores, nuevas direcciones generales, etcétera. Entrar en la misma dinámica que los tenemos el caso, y pongo un ejemplo, de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, con el tema de Telemadrid, que no deja tocar que cuando es una máquina de perder dinero, pues igual hay que hacer algo con ese tema. Un partido que se llama autoliberal tendría que tener claro eso de las televisiones. En fin, no vamos a arreglarlo porque nos hemos desviado, pero yo creo que las instituciones condicionan y marcan la vida de los ciudadanos y el ciudadano se adapta muy bien a esas circunstancias. Hoy hay un clamor que es una reestructuración de las autonomías, hacerlas, dimensionarlas en la medida de las necesidades, pero que además sean viables, y eso no está en la cabeza de los políticos porque sus intereses son otros. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Yo creo que ha estado muy interesante hoy el programa de hoy. Es verdad que nos gustaría contar cosas positivas y en cuanto las haya en abundancia las contaremos si Dios quiere. Que tengan una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.